Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más, a una nueva emisión, ahora en tiempos de la nueva realidad, con Edith Barragán, quien nos acompaña como siempre como colaboradora. Nos da mucho gusto poderlos volver a saludar. No están viendo ficción, es una realidad, estamos platicándolo con Edith. ¿Quién se lo imaginaba que íbamos a estar con este tipo de aditamentos? Como dicen, el futuro nos alcanzó, y esto que veíamos en televisión como pandemias apocalípticas, pues pareciera que lo estamos viviendo. Ahorita nos vamos a quitar los aditamentos. Claro que sí, qué gusto estar acá. Vamos a mostrarles que tenemos las condiciones de sanidad propias, necesarias para estar acá. Nos hemos puesto gel, hemos llegado de la calle con una careta, que luego ahorita vamos a platicar de ellas. Llegamos también con cubrebocas, porque pues es la recomendación de salud que nos hacen, pero qué alegría poder estar contigo, Carlos, con la gente de Código Libre que tan amablemente nos recibe, y qué padre venir a platicar otra vez en vivo, ¿no? Qué falta, cómo extraña uno el contacto con las personas, y bueno, estas cosas que parecen como de mentiras, pues es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos a estar viviendo en estos próximos meses y quizá años. Fíjate que el Código Libre nos ha hecho el favor de mantenernos vigentes a través de cápsulas, ya que no podemos estar en vivo desde los estudios de Código Libre, y desde ahí ya decíamos que si no ocupamos los espacios públicos es síntoma de que no tenemos una ciudad sana. Sí, claro. Y al contrario, si tenemos una ciudad sana, tenemos espacios públicos ocupados. Durante la pandemia estamos teniendo que ocupar esos espacios públicos, porque es importante esto que dices, esto de la convivencia es muy importante, sí, en claro, todos los aspectos. Y mira, ya me agarré la cara, algo que no se tiene que hacer, sí, también. Sí. Vamos a estar comentando precisamente recomendaciones para la higiene, y una de ellas es no tocarse la cara. No estarse tocando la cara, o tener una higiene muy particular con las cosas que usamos de manera muy cotidiana. Las personas que usamos lentes luego somos muy dadas a estarnos quitándolos, poniéndolos. Entonces, tener la precaución de limpiarlos, de tenerlos aseados, de tener a la mano las cosas que nos permitan tener aseadas las cosas que vamos necesitando, y también hacernos de nuestros propios como kits de trabajo, de estar como dentro de lo que a nosotros nos toca como personas, como ciudadanos, cuidar lo más posible lo que tenemos a nuestro alrededor. Y sí es bien importante también decirle a toda la gente que nos sigue en las diferentes plataformas de Código Libre, que es a través de Facebook, a través de Código Libre Radio, que para quienes nos escuchan en radio, para quienes nos ven en Instagram y en otras plataformas. Hoy miércoles 1 de julio estamos completamente en vivo. Y agradecemos mucho eso, que nos acompañan, pero también a todas las personas que después por sus diferentes actividades nos vean el sábado, el jueves, el domingo mientras lavan la ropa. Pues qué padre que nos acompañen, y que podamos hacer de esta hora este espacio de compartir ideas, ¿no? Porque al final de cuentas creo que parte de esta resiliencia tiene que ver con cómo la hemos llevado y cómo le vamos a hacer en el futuro. Sí. Y bueno, Edith, precisamente el tema obligado para esta primera emisión de regreso a la nueva normalidad desde Resiliencia en Línea es precisamente hablar de cómo es la situación actual, ya sea en México, ya sea en tu comunidad, ya sea un poquito en el nivel planetario, este asunto de la actualidad de la emergencia sanitaria, de la cuarentena, o dígase de la pandemia que estamos viviendo, sí, para después pasar a otro grupo de temas, pero podemos empezar con ello. Sí, claro. Justo hace unos momentos, antes de venir para acá, consultaba los estadísticos mundiales. El número de enfermos, según la Organización Mundial de la Salud, ya supera los 10 millones de personas enfermas.
y la mitad está en América Latina. Y eso es un dato bien preocupante. En México el dato es que se rebasó la cifra de los 226,000 enfermos, de los cuales son 27,000 fallecidos, poquito más de 27,000, que uno dice el número, pero ese número pues son personas, ¿no? Son historias que han quedado, se quedaron ahí, ¿no? Pero también ha habido más de 130,000 personas recuperadas, que también ese es otro dato importante. Y justo en esta semana, la última semana de junio, y en esta primer semana, hoy ya de julio, ya se comenzaron a hacer ensayos ya muy serios por diferentes compañías farmacéuticas lo largo y lo ancho del mundo, tratando de ver estos medicamentos, estas vacunas, estas formas que nos permitan volver a convivir con un poco menos de temor. Estamos hablando presente de esos datos que llaman la atención, y como dices, hay a muchas personas que no les tocaba todavía. Lamentablemente ya tengo un cuñado muy querido, el que me jaló desde niño para empezar a correr. Con él hice mis primeros medios maratones. Fíjate, nada por más, decirte, qué cosa tan bonita. 55 años y le tocó morir cuando todavía no le tocaba. Esa es la parte triste, como lo comentas. Son hay historias. Personas que no les tocaba y sin embargo... Y fíjate que esa es la parte positiva y negativa de cuando uno trabaja datos duros. Lo hemos dicho desde la ciencia, ¿no? Cuando hablas de personas, o sea, cuando hablas de muertes, estás hablando de personas, estás hablando de historias que se quedaron cortas, de historias que ya no van a ser. Algo que, por ejemplo, que es bien interesante decir es que de estos, este número de enfermos que hay en el país, por ejemplo, de estos 226,000 casos, más o menos, poquito menos de 5,000 son menores de 14 años. Cuando al principio se decía que el grupo de riesgo o el más vulnerable eran los adultos mayores, ojo, también a los niños les pega, ¿no? Y también los niños tristemente fallecen. Entonces, creo que también el tener conciencia del dato numérico es para que nosotros podamos ser conscientes de nuestras acciones y de sí salir a la calle con el cubrebocas, con la careta, de lavarnos las manos frecuentemente, de no exponernos de más. A mí me da mucha tristeza de repente salir a hacer alguna compra, lo platicábamos hace ratito, que sales a hacer la compra para la semana, que vas al mercadito, que vas por tu colonia, porque son tus espacios como más seguros, y que la gente no use su protección. Fíjate que una amiga al respecto me preguntaba, ¿por qué crees que no crean? Más bien no es tanto que no crean, quizá hay una proporción de población que no cree. Y hay otras explicaciones también, unas que tú también nos compartirás. Yo veo por un lado que, bueno, la tirada de cualquier gobierno a nivel mundial que no se esperaba esta pandemia, bueno, podemos esperarlo en el sentido figurativo, pero ya vivirlo como en estos momentos. La tirada de los gobiernos ha sido que no se saturen sus servicios médicos, que no colapsen sus servicios de salud. No tanto que no se enfermen, porque ante una enfermedad que no tiene cura y mientras no lo haya se van a seguir enfermando, la intención es que no se colapse ese sistema de salud. Ya ha habido, y en México lo hemos visto, como de repente no alcanzan los recursos. Bueno, la intención es que no se desborde. Y luego otro dato más y preocupante, hablando en términos sociales, ya ves que aquí analizamos los aspectos, las temáticas en términos de impacto social, de proceso social, es que las personas de repente, y esto también es una generalidad, y ahorita puedo mencionar algunos casos en particular, se hicieron a la idea de que sí, se van a enfermar, sí, algunos van a morir, pero es un proceso de la vida, digamos, y que la economía no se puede detener por ello, y entonces en parte es uno de los elementos de explicar por qué de repente salimos tanto a la calle, con la justificación de que la economía no se puede detener, y en parte del discurso público, y yo lo veo con el gobernador de tal, y lo veo con líderes empresariales también, de que la culpa es de la persona, ¿no? Fíjate que
Somos bien complejos, primero como seres humanos en nuestra toma de decisiones y luego como vivimos en sociedad. Justo ayer en la mañana estaba leyendo algo de economía del comportamiento o comportamientos económicos explicados por economía y estas cuestiones como sociales y psicológicas, donde suponemos un principio de racionalidad y de que siempre vamos a actuar tratando de hacerlo lo mejor posible. En economía eso se le llama alcanzar la curva de indiferencia más alta, ¿no? Tu satisfacción más alta. Pero la verdad es que no somos ni tan racionales y a veces lo que creemos que nos conviene más no es lo que le conviene a los demás, ¿no? Entonces, en estas combinaciones es donde tenemos toda esta serie de comportamientos a veces muy irresponsables. O sea, sí, tenemos que salir porque tenemos que ir a comprar la comida. Y el señor que me vende las tortillas, la carne, el señor de la tiendita tiene que abrir su negocio. Pero él también, al igual que yo, podemos usar el cubrebocas, podemos usar la careta, puede tener un trapito humedecido con agua y cloro. Es decir, medidas que nos permitan que esta convivencia sea mejor. Regresar con precisamente lo que se ha dicho tantas veces en medios nacionales, también internacionales, regresar y hacer uso de las medidas necesarias, las que hay que tomarse. Claro, y eso es a un nivel de podernos quedar en casa. Habrá personas porque sus actividades, porque no puede dejar de salir a trabajar, pues lo tiene que hacer. Y entonces habrá de cuidarse, pero si de repente también llega un cansancio, también llega un fastidio y ay no, pues nadie en mi colonia usa cubrebocas, pues yo tampoco, ¿no? Entonces caemos muy fácilmente porque emocionalmente no estábamos preparados para esto. Y fíjate que, bueno, lo que comenté nada más es un elemento de sí, tantos claro, que puede haber, ¿no? Otro es que no, aun con que tengamos que salir de casa, como dices, tomar esas medidas de higiene. El principio básico es, si no tienes a qué salir, por favor no salgas. Sí, no, y eso se lo seguimos diciendo a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. De veras, si no tienen a qué salir, mejor no lo hagan, ¿no? Porque al final de cuentas se van sumando. Alguien puede decir, ay, bueno, pero ¿qué importa? Nada más soy yo. Pero así como tú estás pensando, están pensando otro montón de personas más, otro montón de familias más, y también habría que ser conscientes de quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Nuestra familia misma, nuestro círculo de amigos, las personas con las que en el trabajo tenemos que encontrarnos. Lo platicábamos hace ratito fuera del aire. Yo he tenido que ir muy pocas veces a mi trabajo, tengo la fortuna de que puedo hacer un montón de cosas desde casa, pero el día que me toca ir, pues voy con mi cubrebocas, voy con mi careta, procuro estar retirada de las personas con las que estoy trabajando, o si necesito entregarle un algo, bueno, procuro que yo traer mis manos limpias, es decir, tratas de cuidar al otro, porque en la medida en que te cuides tú, estás cuidando al otro, y el otro está cuidando a sus otros círculos, ¿no? Sí. Yo te compartía que yo vivo, por ejemplo, con un adulto mayor. Claro. Y bueno, me preocupo por mí. Puedo decir que estoy bien. Incluso hace 15 días me hice el chequeo general, que suelo hacerme cada 6 meses. Estoy bien, por suerte. De repente, sí, enfermarte de COVID pareciera que es un albur, una ruleta rusa. Puedes salir bien, puedes complicarte un poco, o puedes de plano perder la vida. Entonces, ¿para qué arriesgarse en ese sentido? Sí, no. Y aparte de los costos, ¿no? Pero ya no depende solo de mí, de mi cuidado mismo, sino de cuidar, en este caso que te digo, al adulto mayor, y por eso medidas como las que estamos comentando. Sí, no, y que se vuelve muy importante tomar conciencia de eso. Y el otro asunto que yo veo en los grupos, en las charlas que uno tiene vía virtual, hablas por teléfono con todo el mundo, este asunto de ya no creer en la información. O sea, hay un desgaste terrible en quienes dan voz
a los medios oficiales, por ejemplo, y que todo va a pasar la semana que viene, ¿no? Lo más rudo viene todavía, no importa cuándo lo leas o cuándo lo escuches. Entonces también esta falta de credibilidad también le va restando importancia a las medidas de higiene y de Fíjate cuidado. Justo normalizamos. Esto de la nueva normalidad también me parece que tiene que ver con esa tendencia de normalizar Sí, claro. los males. Antes nos escandalizaba en los 90 cómo es que salían a una persona asesinada y de repente cómo el nivel de violencia fue subiendo. En la década pasada ya de repente cuando veías el crimen organizado decapitando Sí, no, terrible. a una persona y de repente esas cosas te van insensibilizando, se van normalizando y en este caso de la pandemia con también un montón de muertos, de repente también eso también se tiende a normalizar Sí. Pues se murió de COVID, como que ya esperas esa estadística y normalizas, como dices, esas estadísticas y ya no les haces caso o ya no les crees o se vuelve eso, una normalización de los Sí. efectos que puedes evitar. Sí, por supuesto. Pensaba en otros momentos difíciles que hemos tenido y creo que el caso de la gripa H1N1 no puede ser como tan representativo, pero sí pienso en los principios de los 80s, mediados de los 80s, cuando el VIH-Sida al principio también se manejó como eso. Era un rumor o era una enfermedad propia de un grupo de riesgo que eran las personas homosexuales que tenían prácticas sexuales de riesgo y como de repente hacia finales de los 80s el uso de medidas profilácticas y de salud como el condón, los controles de las personas que estaban como más propensas a contraerlo se volvió como una norma. Y luego entonces comienza a haber una investigación más profunda, más seria de la enfermedad, se comienza a usar antirretrovirales, etcétera, y entonces también se relajan las medidas de cuidados de las personas y entonces comienza a haber repuntes de enfermedades de transmisión sexual del mismo VIH y ya no es en los grupos de riesgo tradicionales, ¿no? Personas que se dedican al trabajo sexual, personas con prácticas de riesgo, etcétera, sino que ya es amas de casa, las otras vías, ¿no? Y entonces normalizamos un algo o le dejamos de darle importancia y tenemos este gran repunte de enfermedades de esta naturaleza, Pues fíjate, ¿no? si recordarás cuando empezamos a hablar de los primeros casos en México, Sí. estábamos contando 1 muerto, 2 muertos, 5 muertos. Sí, lo no que era decíamos escandaloso. es nada. Y hoy en día estamos muriendo diariamente por miles de personas ya, Sí, cientos tristemente. de personas, ya, Cientos al día. de mexicanos al día, pero volvemos al asunto de que se normaliza y empezamos a bajar la guardia en cuanto a medidas. De hecho, Gerardo Ortega, que aquí nos recibe la semana pasada, comentó en alguno de los días cuando se rebasaron las 1,000 muertes en un día, ¿no? 1,100, 1,070, y de todos modos, o sea, júntalos, o sea, mentalmente tú piensas en 1,000 personas, la cantidad que son, la cantidad de historias que ya se quedaron ahí, ¿no? Uh-huh. Había sueños, había proyectos, había planes, había familias, y de repente ya no hay nada, ¿no? Sí. Y personas que están muriendo, que están dejando a niños. Sí, no, de todo, o sea, hombres, mujeres, chicos, chicas, niños, bebés, ¿no? Y donde cuando el gobernador del estado de Jalisco dijo que ya este era un asunto de cada quien solito, dices que rudo, pero sí, o sea, también tenemos como ciudadanos que asumir ese papel y ese cuidado que nosotros por nuestro entorno más cercano tiene que y creo que darse. Justamente esa es la última fase que estamos viviendo en estos momentos, además del momento álgido de la pandemia, de la epidemia en México, de que nos estemos cuidando solos. Ya te toca también cuidarte. Sí, no, y sí de repente los memes y la cantidad de mensajes que te llegan, de repente también te abruman, pero sí, el asunto es una responsabilidad primero personal, luego familiar
y luego en tus entornos más cercanos, ¿no? Yo creo que siempre lo hemos dicho así porque al final de cuentas, con enfermedades, con crisis, con estos diferentes momentos que nos han tocado vivir, tiene que ser así, o sea, tú, tu familia, tu entorno, tu comunidad, porque al final de cuentas son como estos grados de responsabilidad que debemos de tener. Y justamente hablando de cuidados, Edith, siempre estamos con estos asuntos de las higienes. Por ejemplo, ¿tú qué haces para cuidarte? Vemos que estás bien equipada. El tradicional y bonito cubrebocas que nos han pedido las diferentes autoridades, que siempre lo tomemos de la parte elástica y la coloquemos y nos cubramos nariz y boca, porque luego vemos que las personas lo traen de cubrepapada, lo traen en el brazo, lo traen en la cabeza, ¿no? O sea, esto tiene que estar lo más limpio posible. Y hay de diferentes estilos. Estos que yo tengo aquí, que son de colores, que son de tela, son lavables. Si son muy calientitos y si llegan a cansar, pero yo llego a casa, me lo quito y lo lavo. Y tengo de bonitos colores para combinar, ¿no? Hay unos como el tuyo, como el que tú traes, que es más como de ISO. De mis medidas, yo sí quirúrgico. Estoy exagerando las medidas en mi casa, bien. Por lo que te comento, que vivo con un adulto mayor. Y entonces, por ejemplo, cuando me lo quité, sí, como dices, tomarlo por una orilla, por un costado. Y cuando me lo quité hace un momento, pues en una servilleta, y la servilleta la doblo para que el mismo cubrebocas esté protegido. Quede limpio. Sí. El otro asunto, por ejemplo, el que tú traes, es la careta. Y las caretas a mí me divierten mucho. Pero las personas que usamos lentes, la careta también es un modo de protección bien importante, porque al final de cuentas lo que tú quieres es evitar el contacto de las gotículas, que le llaman, con las partes sensibles de tu cuerpo. Y los ojos es una bien importante. Entonces usar una careta está padre, porque si usas lentes, entonces la puedes acomodar con tu lente y entonces ya estás muy feliz, ¿no? Pues te voy a compartir lo que me dijo mi médico internista. Ahora hace 15 días que fui a mi chequeo. Me dijo, hay que cuidarse la boca con cubrebocas, pero sobre todo dijo los ojos. Los ojos. Porque aparte, yo soy una terrible persona que se talla la cara todo el tiempo. Ahora sí que en las confesiones, yo tenía como 3 meses que no me maquillaba los ojos, y ahorita ya siento como que algo extraño. Pues sí, claro, 3 meses de no maquillarte, pues sí, no. Pero sí, los ojos son muy importantes en ese sentido del cuidado y de la protección. Y las caretas ahora, en estos momentos, ya las puede uno encontrar en muchos lugares. Esta la compré en el súper. Me costó menos de 40 pesos. De eso sí estoy segura que fueron menos de 40 pesos. Y tiene una esponjita aquí para que te la acomodes en la frente, y entonces así como que si sudas, pues ahí se detenga el sudor, ¿no? Este sí, por ejemplo, hace aire, pues no se te mueve. Digo, se ve chistosito uno, pero no pasa nada. Digo, a veces uno hace otros ridículos y... Ahora te comparto yo, por ejemplo, la careta que traigo, pues es mi gorra de toda la vida. Es la única que tengo. Y compré un acetato de estos que ya no se usan. Que antes los profesores éramos bien fans de esos. Yo llegué a usar acetatos para proyectar en un proyector de acetatos. Bueno, ahora compré este acetato de creo que 5 pesos. Y se lo cosí a mi gorra, y mira, ya tengo algo funcional. Sí, funcional, que va contigo, que aparte no lo ves como algo invasivo porque tu gorra es la tuya, ¿no? O sea, es tu gorra de toda la vida, pero que al final de cuentas te está protegiendo la parte importante, tus ojos, tu nariz, tu boca. Y bueno, el otro asunto es el de la higiene para con los objetos, ¿no? Esta lapicera es mía, y si tú me la pidieras, pues yo lo que hago es o le pongo un poco de gel, o tomo una toallita de estas húmedas que ya donde quiera también venden, la limpio y te la paso. Las venden desde siempre, ¿no? Desde siempre, ¿no? Entonces, el hecho de que en tu bolsa tú traigas un poco de gel, tus toallitas, tus cubrebocas,
papel higiénico, pues son parte de las cosas que hay que ya traer en la bolsa todo el tiempo, ¿no? Y sí es muy cansado, como dices, uno se cansa, pero bueno, yo no he dejado de hacer estos hábitos que me hice. Son cansados, pero el dinero que saco del cajero rápidamente lo limpio con estas toallas, como sí, dices. claro, y aparte digo, el material del que están hechos ahora te lo permiten. Yo incluso lo que hago es, cuando voy al cajero, primero me pongo gel, uso el cajero y después me vuelvo a poner gel, ¿no? Ajá. Y yo el dinero que saco también no me lo echo a la bolsa, sino lo he limpiado. Y luego, como dices, yo también traigo mi botecito de gel. Sí, por supuesto. Y el otro chiste es, cada cosa que usas, como dices, el cubrebocas, lavarlo. La careta, yo también le paso el trapito para... Yo la lavo, fíjate, la ventaja de las micas es que la lavas con agua y con jabón. Uh-huh. Con agua y con jabón del que lavas tus trastes y quedan rechinando de limpio, ¿no? Al final de cuentas se trata de que te protejan. Sí. Entonces son medidas sí cansadas, pero hay que hacerlas. Si puedes hacerlas, claro, el tapete sí. A la entrada de tu casa. Yo lo que hago también, tratando de ser prácticos, porque si vas y quieres comprar todo de alta moda, no. El tapete que siempre he tenido también, llegué y le eché un chorro, le echo todos los días, o cada vez que llego más bien a casa, claro. Un chorro de cloro, agua, diluido en agua. Sí, tiene que ser de 1 a 10, ¿no? Más o menos la proporción. Para limpiarme los zapatos antes de entrar, y los zapatos ya no ando con ellos en la casa, los pongo a la entrada luego. La ropa. Sí, claro. La ropa me la quito si es que está soleado, porque algo también recomendable que luego de repente no se saben estos tips es el virus del coronavirus no soporta las altas temperaturas y basta con poner tu ropa a orear, digamos, a solear, y eso va a matar el virus. No hace falta lavar la ropa cada vez que entres y sales. Sí, claro. Pero con esto estamos diciendo también, al menos yo, me cambio de ropa. Te cambias de ropa. Ajá, para poder estar tranquilo en casa. O que llegas con la compra. Yo tengo de estas bolsas de las de antes, las que aquí en esta ciudad le llaman árganas. Uh-huh. Y entonces en la entrada tengo un spray que es agua con cloro, y lo que hago es le pongo es agua con cloro a mis bolsas y luego voy sacando los productos, los voy limpiando. Uh-huh. Y ya después, ya que se secaron, ya los vas acomodando, ¿no? Si son frutas y verduras, pues tienes que lavarlas, eso siempre lo hemos hecho. Uh-huh. Llegas con las frutas y las verduras, hay que lavarlas para poderlas guardar. Entonces, aquí es un poco como también de organizarnos, como también de decir, vamos haciendo esto. Si no tengo para ese tapete carísimo sanitizante, pues un trapo viejo que puedas también lavar. Lo puedas tener ahí humedecido con agua con cloro para los zapatos y ya se ensucia y luego ya lo lavas. Pues, o sea, uno tiene que ser también creativo y con las cosas que tiene en casa buscar estos medios que le permitan a uno estar bien. Y eso también me gustaría insistir justo en lo que es clave, me parece. Vas al súper, haces tu despensa y hay que llegar, y antes de meterla al refrigerador o a la alacena hay que limpiarla. Hay que limpiarla hasta por practicidad. No, y hasta, ¿sabes qué? Para revisarla. Uh-huh. Porque luego también tenemos esta manía, ¿no? De vas y echas lo que sea al carrito. No, revisa bien, revisa las fechas de caducidad, acomódala bien, que venga bien cerrada. Uh-huh. Porque sí, o sea, es importante, uh-huh. Es importante. Otra medida sencilla, a mí me encanta usar pulseras, ahorita no traigo, en estas épocas no traigo, y camisa larga también. Sí, recomiendan mucho el uso de la manga larga. Yo hoy traigo aretes que son de un material que le llaman la Shakira, uh-huh. Que lo puedo llegar y lavar y no le va a pasar nada a mis aretes si yo los lavo. Si fuera una joyería de otro material quizás se dañaría, pero esta es joyería que aguanta la lavada y eso es importante, es decir, no portar cosas que puedan guardar virus o bacterias. Y el uso de la manga larga, yo creo que no solo por el coronavirus, porque nosotros vivimos en un lugar donde la propensión al dengue es muy alta. Y esto es algo que también tenemos que decir. Hay otras crisis que no han pasado. Y dentro de las crisis sanitarias, ahora que empieza la temporada de lluvias, pues viene, por ejemplo, la temporada de dengue. Uh-huh. Y que también debemos de estar atentos y estar alertas para ello. Uh-huh. De nuevo, la higiene de nuestras casas, de nuestros patios, que no se acumule el agua, que no se hagan mosquitos, que podamos tener limpio
para evitarlo, porque sí ya hay casos donde se combina el dengue con el COVID y las personas la pasan muy mal. O sea, sí hay casos registrados no solo en Yucatán, Jalisco, Nayarit, sino cada vez se van haciendo más cercanos. Entonces, si ya una enfermedad es complicada, ahora dos, y cuyos síntomas también se confunden. Entonces sí creo que vale la pena decirle a quienes nos están viendo y escuchando, pues también recordemos que viene una temporada de dengue y que habrá que ser cuidadosos con lo que tenemos en casa. Sí. ¿Son medidas extremas? Posiblemente sí, pero el tiempo lo amerita. No, y que la higiene de nuestras casas también es importante. No tener cacharros, no tener depósitos donde el agua se estanque, revisar nuestras azoteas, evitar tirar basura. Tristemente ayer en Aguascalientes hubo una tormenta terrible en la madrugada, donde hubo inundaciones muy severas en la ciudad y tristemente cuando pueden ir y atender se dan cuenta de que las coladeras están tapadas de basura. Y entonces mi amigo de Aguascalientes, Toño, que le mandó un saludo cuando nos platica eso ayer muy temprano, dice, lo más triste es que lo pudimos evitar. Y entonces también, o sea, el aseo de nuestras casas, de nuestras calles, de nuestra ciudad es importante. Es importante. No ceder. Ante las medidas estas de higiene no hay que ceder. Y otra, ya nada más que les comparto en lo personal, también traigo una botellita, un atomizador, también con agua diluida, cloro diluido en agua, y también para cualquier cosa de mayor volumen, sí, que de claro, repente hay que limpiar, en ese momento procuro hacerlo. No, y que es importante, ¿no? Más vale que pecar de exagerados en este sentido de por un descuido o por pereza dejar que lleguen los bichos a la casa, ¿no? Y aún así, de repente la gente se enferma. Los médicos que tienen seguramente muchas medidas de seguridad se enferman, sí, claro. Tenemos ya 27,000 trabajadores de la salud, del sector salud, enfermeros, médicos que han enfermado en México. Sí, claro, incluso la persona que te puede atender en la recepción, la persona que hace el aseo de los hospitales, los que los trasladan en camillas, ambulancias, etcétera. Es decir, no solo pensemos en los médicos y en las enfermeras, sino todo este gran grupo de personas que colaboran ahí, ¿no? Y ya que tocaste el asunto del dengue junto con coronavirus, en México pues también hay que sumar los casos de personas con diabetes, las personas que además tienen hipertensión o las personas que además están sufriendo de obesidad. Y entonces se vuelve una bomba. Es un cóctel bien peligroso, ¿no? Y lo decíamos en abril, lo recuerdo mucho porque tiene mucho que ver con estas otras crisis que ya veníamos enfrentando. Es decir, la crisis de las personas con obesidad, las personas con diabetes, las personas con hipertensión o con otro tipo de problemas crónico-degenerativos, pero particularmente estos que mencionamos, ya era grande. Ya era un sector vulnerable. Sí, fíjate que quise corroborar un dato que viene en el periódico La Jornada, entonces no lo pude corroborar, lo tomamos con reserva entonces, pero ahí comentan en el periódico La Jornada, que me parece que es un periódico serio, sí, que en México al año mueren 100,000 personas de diabetes. Sí, no, es de las enfermedades crónico-degenerativas más fuertes que enfrentamos como país, pero que también está ligada a una cuestión personal que tiene que ver con los hábitos alimenticios y nuestros hábitos de cuidado corporal. Sí, justo esto es clave porque comentaban en la misma nota que leí, mientras que en Italia se están enfermando, o se enfermaron porque ya pasó ese gran pico en Italia, personas de 50 y más, de 70 y más. En México están enfermando personas de 35 a 55. Claro. Y tiene que ver precisamente con esos hábitos que somos malos, tenemos pésimos hábitos de consumo en México. Sí. Y eso tiene que ver entonces con los problemas de obesidad y tiene que ver ya también con estos problemas de salud en lo general. Y si le sumamos que viene una virus como de que no hay cura por ahora,
entonces se vuelve mortal. Sí, no, el asunto de la diabetes y de la hipertensión y del sobrepeso está muy ligado a los hábitos alimenticios. Y tenemos estos deshonrosos primeros lugares en el consumo de refrescos, de panecillos industrializados, de botanas súper saladas y llenas de sodio. Es decir, nosotros somos responsables de eso porque nosotros decidimos qué es lo que comemos. Entonces, si muchas de las recomendaciones que ahora vemos tienen que ver con una alimentación más equilibrada, más sana, más saludable, y te dicen, reduce o elimina el consumo de refrescos, reduce o elimina el consumo de comida chatarra, reduce o elimina el consumo de bebidas alcohólicas, reduce o elimina el consumo de tabaco, reduce o elimina, bla, bla, bla. Pero entonces nos entra por aquí y nos sale por acá. A mí en 2, 3 productos me entra por aquí y me sale por acá, pero en otros sí. Mis amigos te van a decir, cállate, tú compras. Sí, yo compro mis bebidas azucaradas y las otras y todo eso. Pero tratas de hacerlo con moderación, ¿no? O sea, no vas a tomar todos los días refresco. O no todos los días vas a comprar pastelitos, o no todos los días vas a comer papitas, ¿no? O sea, a lo mejor un día sí y 5 no. O sea, tiene que ver con hábitos de consumo que se aprenden en el hogar. Claro. Bien, bueno, y para pasar ya hacia otra parte ya más tranquilizadora, si se puede decir. Sí, claro. ¿Se vieron casos de solidaridad? ¿Se vieron casos positivos? ¿O se han visto más bien porque esta emergencia no ha pasado? Algunas acciones positivas que hayas observado, que estés observando. No, sí, y como todo, al principio de la pandemia, estas fueron como, crecieron y ahorita ya comienzan como a decrecer, pero sí hemos visto casos muy, muy bonitos de gente que va y comparte despensa, de gente que va y comparte cobijas, de gente que va y comparte cosas con gente menos favorecida. También a nivel internacional, ¿no? Compañías, artistas, equipos deportivos que donan cantidades importantes a organizaciones de caridad, a científicos, y esto es algo que a mí me parece bien importante en este momento, la importancia que tiene la investigación científica y tecnológica, porque en estos momentos lo que necesitamos es eso, una vacuna, medicamentos, y esos no van a venir por obra y gracia del Espíritu Santo, Diosito o los Jedis. Tienen que venir a partir de la investigación científica y tecnológica, y si no apoyamos, y si no fomentamos vocaciones, y si no damos presupuesto para eso, eso no va a suceder. Y ahí, con la etiqueta que le quieran poner las personas que se encargan de dirigir la política pública en el país, ¿no? Que luego le ponen, que la ciencia neoliberal, que la ciencia, punto. La ciencia es la que nos va a salvar. Es la que nos va a proporcionar los elementos para que nosotros vayamos construyendo esta nueva vida. Entonces, a mí me parece fundamental en este momento recalcar el papel tan importante que tiene, los presupuestos para ciencia y tecnología, el fomentar vocaciones científicas y tecnológicas, porque también necesitamos que más gente quiera hacer ese trabajo y que podamos entonces, a partir de estos descubrimientos, de todos estos avances, sí tener una calidad de vida mejor, ¿no? Y eso a mí me parece bien importante. Fíjate que al principio, y avanzada un poquito esta emergencia sanitaria en México, como que sí estaba extrañando el papel de las principales universidades en México. Sí. Y ya están ahí dando precisamente notas de lo que están haciendo también, no solo para tratar, como la UNAM, que abrió su espacio de hospital COVID, sino también para buscar curas. No, y por ejemplo el trabajo que está haciendo la UNAM en términos de difusión y de comunicación, a mí me parece fabuloso. El programa que tienen a mediodía, que luego se repite en otras televisoras de la UNAM Informa, donde te van hablando de qué está pasando en términos numéricos con la enfermedad, pero también te están hablando del trabajo que ellos hacen y de los diferentes aspectos que
las universidades mismas, ¿no? Van proporcionando, desde las escuelas de trabajo social, de economía, de psicología, etcétera. Universidad de Guadalajara, por ejemplo, UDG Cultura tiene un canal abierto donde tú puedes ver teatro, danza, cine, y también eso alivia mucho, es decir, el papel que las universidades, institutos tecnológicos, universidades privadas están jugando en este momento es fundamental, y ahí te das cuenta qué importante es la ciencia, la tecnología, la educación, la comunicación, ¿no? Que tú has compartido muchos enlaces al respecto de qué ver, de qué seguir en esta... Pues es que ya no es cuarentena, porque ya la gente prácticamente... No, ya llevamos 100 días, pero le vamos a llamar la cuarentena sin fin, pero no importa. Uh-huh. Y también tener esta conciencia de que esto todavía le falta tiempo. Ajá. Todavía le falta tiempo y tenemos que buscar estos equilibrios entre lo que trabajamos, lo que convivimos, el cómo estudiamos, pero también el cómo nos entretenemos, ¿no? Y no todo es plataformas de streaming pagado, ¿no? La que es también como del color de la mesa que lleva la N, que es la más famosa, que qué bueno que existe, qué maravilla que existe, pero hay mucha vida después de ello, ¿no? Porque luego al final todo el mundo acaba viendo lo mismo. Las televisoras públicas, no solo de México, como Canal 22, Politécnico o TV UNAM, sino de otros países, también tienen ofertas culturales muy bonitas, muy variadas, y que también te permiten tener otros conocimientos, otros acercamientos con otros, ¿no? ¿Y alguna recomendación en particular que nos puedas dar por hacer? Es que te digo, ya no es cuarentena, ya no es nos falta. Confinamiento, nos ya la gente todavía está saliendo, ya hay bastante movilidad, según las encuestas también. López Gatell ayer llegó 7 minutos tarde, decían, pues porque el tráfico ya está... Otra vez pesado, por eso es que llegó tarde, ya no es tan fluido como durante la verdadera cuarentena que se estaba viviendo. Pero... Sí. ¿Alguna recomendación en particular? Hay muchísimas. Mira, en la plataforma del señor Mark Zuckerberg hay eventos que organizan las librerías. La librería que está de los anuncios amarillos tiene eventos casi todos los días con charlas con escritores, con gente del medio literario, que son muy bonitas, duran 1 hora y son muy agradables. Las sociedades artísticas, por ejemplo, la de Sinaloa también organiza eventos en esa plataforma libres, gratis, charlas donde tú puedes participar con escritores, con cantantes, con músicos, con creadores, y que te dan cosas que la vida cotidiana no te da, ¿no? O sea, sentarte a oír a Elmer Mendoza o a Benito Taibo o a Juan Villoro. Justo antes de venir estaba viendo un Facebook live de un libro que se escribió justo en la cuarentena de 12 creadores mexicanos jóvenes, todos muy talentosos, y cada uno diciendo por qué escribí este cuento, por qué hice esta propuesta. Por ejemplo, como para tener interacción, ¿no? Hay un canal que se llama Encuentro, es argentino, acaba de sacar una serie que se llama... ¿Lo imprimí o no lo imprimí? No lo imprimí, sí. Se llama Imprime la leyenda. Y son programas cortos sobre los escritores del boom latinoamericano, y está en un formato bien agradable, ¿no? Y lo encuentras en YouTube gratis. Hace ratito te compartí una película colombiana que se llama Un tal Alonso Quijano, que es una versión colombiana del Quijote entendida desde otra perspectiva, que también está en YouTube o en la página de... Es decir, sí hay otras ofertas, sí hay otros acercamientos, pero tenemos que buscarlos, ¿no? Y gratis, que eso es lo más importante. Un montón de conciertos que en la vida soñaríamos ir, ¿no? Y hay cosas maravillosas. Oye, de tu opinión precisamente sobre este asunto, ya ves, nos desbordó el asunto. Lo que nos propones tú son recomendaciones culturales, y eso sí, para esparcimiento y para enriquecer el alma está muy bien, yo lo aplaudo mucho. Eso, de hecho, la película que me recomendaste precisamente la tendré que ver. Sí, yo la voy a ver mañana, ahorita ya no alcanzo. Pero
por otro lado, el otro lado que nos desbordó es el trabajo en casa, como le dicen, el home office. El home office, el home school. Que yo creo que sí nos desbordó, y entonces de repente ya tenemos videoconferencias a toda hora, cuando las videoconferencias antes de esto, me parece, son en horarios de oficina y ahora no, digamos, y ahorita, y además te avisan en el instante, ahorita hay una videoconferencia, conéctate, o te mandan tarea o trabajo a deshoras, ¿no? Sí, ahora, y sobre todo ahora que empieza el verano, donde antes los niños tenían, por ejemplo, los niños la posibilidad de ir a un curso de verano de pintura, de natación, de camping, de esto y del otro, que ahora no. Habría que, de nuevo, en el asunto de dosificar. ¿Qué tiempo vamos a dedicar para las labores del hogar? ¿Qué tiempo vamos a dedicar para platicar y convivir quienes tienen la fortuna de estar en una familia? ¿Qué tiempo vamos a dedicar para sí trabajar un poquito o aprender una habilidad nueva o desarrollar un conocimiento nuevo? ¿Y qué tiempo vamos a dedicar para jugar? ¿No? Por más chiquito que sea el patio de su casa, se puede brincar la cuerda, se puede hacer un bebé leche, se puede algo. Porque si no se vuelve extenuante la jornada de trabajo. Se vuelve Déjate de extenuante. A la hora de pagar el recibo de la energía eléctrica también lleva uno cada sorpresa. Entonces también necesitamos desconectarnos un poquito. Es decir, pero eso también, ese equilibrio cada familia lo tiene que encontrar. Cada familia tiene que proponer. No puedes vivir pegado 24 horas a la computadora o al televisor. O sea, también nos hace control, daño, ¿no? Hay que tener control con sí. Facilita mucho la conexión del trabajo en casa. Decían una publicación que además yo mismo compartí y que sigo estando de acuerdo. Uno de los aprendizajes de esta emergencia sanitaria es que hay trabajo que se puede hacer en casa, y qué bien, pero que no se convierte en una jornada de 24 horas disponible. Y de 24/7, ¿no? Ajá. Yo, dentro de las cosas que tengo así como muy claras, yo no abro el correo electrónico ni sábados ni domingos. Porque ahí es donde está el trabajo, ¿no? En el correo electrónico. Y entonces digo, no. O la tarde del domingo digo, este es para ver la película, o es para ver la obra de teatro, o es para esto, ¿no? Es decir, uno tiene que marcar esos espacios, porque si no también acabas este síndrome de burnout. Ahora el síndrome de burnout en casa, que ya se comienza a estudiar, pues también te vuelves loco, ¿no? Y nuestra salud mental es parte de toda nuestra salud. Entonces, si no estamos bien de aquí, pues también el cuerpo nos va a traicionar, ¿no? Entonces sí necesitamos generar estos espacios de esparcimiento, de buscar la plática con la persona o con las personas que podamos convivir cerca, aprender alguna nueva habilidad. Entonces decían, ay, ¿cómo le hacían las abuelitas para vivir sin internet? Sí, pero tu abuelita en la tarde se sentaba a tejer, bordaba, le enseñaba a alguien a hacer eso, y era otro modo de convivir. Entonces de repente habría que como combinar. Y entonces, para que no se escuche de viejitos, decimos, estas actividades vintage hay que recobrarlas, hay que ponerlas. Y qué bonito que podríamos tener de nuevo esta habilidad de bordar, de tejer, de cocinar, sin que se vuelva una obligación. Fíjate que antes de venir me tomé el tiempo de ver una vez más una película que me gusta mucho, Nunca te vayas sin decir te quiero. ¡Ay, esa es preciosa! Sí. Preciosa. Y hablan de los hasídicos, que son judíos ortodoxos. Y criticaba a la chica protagonista, pues es que no hay cine, no hay teatro, no hay diversión, y le dice su amigo, depende de cómo defines diversión. Ajá. Y entonces sí, justamente es lo que dices, hay que encontrar diversión, hay que encontrar otras formas de distracción, esparcimiento, que son muy buenas. Sí, no, y que al final de cuentas también te proporcionan otros espacios. La gente que teje en cualquiera de sus modalidades, bordado, punto de cruz, deshilado, agujas, gancho, etcétera, sí, luego hay estudios donde dicen que calma las ansiedades. Como estás concentrado en una actividad muy concreta, entonces también tu nivel de ansiedad baja, te ayuda como a respirar mejor y sí te entretiene, ¿no? Y desarrollas también una habilidad acá
a nivel cognitivo. Entonces, ahí hay una actividad que todo mundo puede desarrollar y que los ojos le den para eso, ¿no? Pero uno dice, es que yo siempre he querido pintar o leer o escribir. Pues date el tiempo, acomoda estos espacios para que lo puedas hacer, ¿no? Sí. Fíjate que en esta emergencia, las grandes ganadoras pues son las empresas que tú misma has dicho, Netflix, Mercado Libre, Amazon, y además otras no tan vistosas, tan pero globales, ahí están, pero que han ganado también en esto, y es un montón de aplicaciones que, volviendo al punto que estábamos tocando, hay que tener control de nuestras actividades en casa, de esto del home office, y trato, al menos yo, de tener control precisamente sobre tantas aplicaciones que hay. Si acepto todo en el teléfono, en la computadora, también se vuelve un asunto interminable. No. Y entonces también hay que acotar precisamente en eso, qué plataformas, con base en cuáles plataformas vamos a estar trabajando, con cuáles nos vamos a estar conectando, que además también tiene que ver con confiabilidad de los datos. Sí, no, personales. Y el tiempo que le vas a dedicar, ¿no? Porque también es... en la mañana justo con alguien platicaba, me decías que me acosté a las 2 de la mañana, ¿y qué hacías? ¿Sabes que estaba tonteando con la computadora o con el teléfono? Y digo, chino, o sea, a lo mejor yo me voy a ir bien viejita, pero yo a las 10 ya pagué lo electrónico, o sea, no, porque si no hay, o sea, los hábitos los pones tú en casa, y sí debemos de tener este control, lo que vemos, lo que oímos, cuando estamos conectados, pero también, por ejemplo, en la comida, los tiempos de aseo, los tiempos de cuidado de unos con otros, uno los va definiendo. Bueno, y al respecto también te comparto que sí me toca trabajar también mucho en casa. Sí. Edith, nos quedan 6 minutos más bien ya para ir cerrando. Ir cerrando. Pero bueno, básicamente era comentar lo mismo que dices, desconectarse de los medios electrónicos por un tiempo, dependiendo de tu jornada que tú mismo te propongas, y habrá otras cosas, otras habilidades que puedas desarrollar por que no supuesto. tienen que ver con los medios electrónicos. Sí, cosas que uno hacía cuando era chiquillo, ¿no? Uno se ponía a pensar que, o sea, no es tan lejos, ¿no? O sea, uno jugaba en la calle, bueno, ahorita no podemos jugar en la calle, pero en el patio de tu casa sí puedes jugar, sí puedes inventarte un algo, y sobre todo yo creo que tenemos que reflexionar, sí sentarnos y reflexionar que este es el principio de una nueva forma de vida, que vamos a tener que estar conscientes de ello. Y sí, de repente nos gana la zozobra y nos gana el nervio de no saber qué va a pasar, ¿no? Si el pico, la enfermedad, el nuevo virus, los puerquitos, todo, ¿no? Pero sí decir, a ver, esta semana, de aquí al domingo, ¿qué sí vamos a hacer? ¿Qué sí vamos a comer? ¿Qué sí vamos a compartir? Y planeemos la siguiente semana, o sea, sí estar como muy conscientes de que si vamos a salir a la calle hay que cargar con todos nuestros aditamentos, que si vamos a salir para hacer una cosa y luego otra, organicémonos para entonces en una sola salida tratar de hacer lo más posible y exponernos también nosotros lo menos posible, ¿no? Creo que el asunto de la toma de conciencia tiene que ser fundamental. Sí, podemos, o quizá a veces nos vemos obligados a salir, pero se requieren medidas. En estos momentos se requieren medidas como el gel, que es básico, el cubrebocas es básico, si se puede la careta. Si se puede la careta, todavía mejor. Sí, para cuidar estos aspectos que comentas, ser responsables, porque del otro extremo es ser irresponsables, andar sin nada de esto en la calle y además sin cuidar la sana distancia, tosiendo, sin cubrirte como ya se ha dicho, con el antebrazo, en fin. Entonces eso es ser irresponsable. Sí, no. Necesitas salir, ok, pero hazlo con prudencia. Con prudencia. Hazlo con las medidas necesarias. Sí, definitivamente. Y la otra es que no se nos olvide ser solidarios. Porque va a haber gente que la va a pasar muy mal. Si ya hay gente que la ha pasado mal, esto todavía va a seguir un tiempo y va a haber gente que la va a pasar muy mal. Entonces tratar de ser solidarios en la medida de nuestras posibilidades
Y el otro asunto es no dejar de acompañar. El hecho de que estemos en nuestras casas no significa que te olvides de los otros. Hay que llamarles, hay que escribirles, hay que estar al pendiente de los demás, ¿no? O sea, ser solidarios y acompañar a los otros, creo que también nos permite ubicarnos en donde estamos, ¿no? Sí, tú lo comentaste. Todavía me toca escuchar que se están recopilando despensas para ayudar a ciertos sectores de menores recursos. Hay que seguirlo haciendo, esa solidaridad que dices. Solidaridad también es entonces cuidarte para cuidar así a los demás. Sí, por supuesto. Y es parte de mi responsabilidad como ciudadano, ¿no? Todavía podemos seguir nuestras ceremonias religiosas en el internet, aparte pues es más cómodo. O sea, todavía podemos hacer muchas, o sea, aprovechemos para bien las tecnologías. Aprovechémoslas para bien, seamos responsables, seamos solidarios, cuidémonos unos a otros, ¿no? No puede ser de otra manera. Bueno, Edith, nos queda 2 o 1 minuto para terminar. Qué alegría venir a Código Libre. Pues bienvenida también, gracias a Código Libre que tuvieron la paciencia también. Que nos tienen la paciencia y que también tienen esto impecablemente limpio, que tienen todas las medidas de seguridad para que nosotros podamos venir a compartir este ratito con que tuvieron el todos. Cuidado, porque como empresa también tiene sus pérdidas a no tener transmisiones en vivo, pero hicieron el esfuerzo por cuidar a sus colaboradores, a mí y al resto de colaboradores de Código Libre, cosa que agradecemos. Sí, siempre. Y como siempre, bueno, gracias a Gerardo, a Jaime, a Felipe, gracias a ti. Ellos ahí en cabina. Y pues aquí seguiremos, Edith. Sí, qué alegría. Ojalá nos escriban mucho, luego ya les contestaremos ahí en nuestras diferentes redes y pues a cuidarnos. Sí, parte de las medidas es no traer una lab porque es ampliar las posibilidades de que caiga el virus en tu lab o en lo que traes. No traer cosas controladas como un teléfono que rápidamente sacó el gel. Claro. O estos que vamos a llegar a lavarlos con agua y con jabón y que eso nos va a permitir mañana usarlos con toda la precaución, ¿no? Pues gracias, Edith, y gracias amigos que nos siguieron en esta transmisión. Estamos muy felices de regresar a Resiliencia en Línea. Gracias. Código Libre